autonomía, y creo que eso es la pregunta de Gonzalo, ¿y quién más lo puede hacer? Pues esa búsqueda de la autonomía yo creo que es realmente el núcleo del aprendizaje. Creo que ahí esa es una cuestión central. Y no creo que el problema sea que lo que Brousseau llama la devolución del problema, que yo le doy el problema y a ver cómo se defiende el tipo, ¿no? O sea, se lo devuelvo. No, porque no tiene ninguna autonomía el estudiante, pues ¿qué va a resolver? ¿No? Eso es lo que es clásico. ¿Sí? Y en el caso de Schoenfeld, pues yo creo que lo que pasa es que se queda muy corto. O sea, Polya y Schoenfeld se me hacen que ya se quedan muy cortos cuando lo que tenemos aquí no es un problema de resolución de problemas, sino de transformación y planteo de problemas. Y esto también hay muchos ejemplos de que eso es me gustó mucho una afirmación que hiciste al final, que hiciste la distinción entre el resolutor y el que resuelve el problema y el que lo propone, ¿no? Y tú crees que son linealmente independientes. Yo creo que son linealmente independientes. Por ejemplo, René Thom es un excelente para proponer problemas, pero nunca lo resuelve. En cambio, Perelman, que le acaban de dar hace 4 años la medalla Fields, resuelve todos los problemas que le ponen delante, pero nunca ha formulado ninguno. A ese nivel, porque yo creo que sí son linealmente independientes, pero desde antes de tener esta forma de tecnología. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la meta? ¿Sí? Cuando uno problematiza didácticamente la transformación de problemas. ¿Cuál crees tú que es la meta? ¿Cuál es la intencionalidad de hacerlo? Problematizar la transformación. Estoy usando aquí los términos problematizar la transformación de problemas, no problematizar la resolución de problemas, ¿no? Problematizar la transformación de problemas. ¿Cuál crees que es la meta? Desde mi punto de vista, yo creo que la meta apunta a, pues, primero, encontrar distintas formas de acceder a este conocimiento matemático, pero bueno, ¿qué significa saber matemáticas, ¿no? Entonces, la meta es que aprender matemáticas no sea solamente una acumulación de recursos, o puedo ser experto, por ejemplo, en resolver problemas de olimpiada. Yo creo que la meta, o todo este trabajo y todos estos procesos de formulación y resolución de problemas apuntan más bien a concebir la matemática de manera distinta. O sea, sí, más bien cómo transformo la forma de acceder a esa matemática, más que cómo la voy, sí, o sea, la matemática, más allá de la acumulación nada más de recursos, más bien como formas de pensar, formas de, incluso con aspectos de creencias, cómo concibo yo la matemática, y bueno, proponer distintas formas de acceder a esa matemática. Pero eso no transforma, digamos, no me permite hacer crear una distancia entre lo que viene con el nuevo enfoque y el uso infraestructural de lo que ya tenía. O sea, te lo digo por eso, porque cuando tú transformas el problema, tienes el problema del rombo, del triángulo equilátero, y cambias el problema, dices, bueno, ahora empiezo con la circunferencia, entonces ahora voy a poner el triángulo, etc. Entonces tú enseguida utilizas de manera muy fuerte, o sea, por eso yo le digo epistémico, que transformas el problema, utilizas el lugar geométrico, ¿sí? En ese momento tú estás mostrando que el problema tiene solución. Tú dices, cuando el punto pasa por aquí, entonces ya el triángulo es equilátero. Entonces sí, mostraste que el problema tiene solución, pero en realidad no lo resolviste, porque al cambiar el sistema de representación es como hicieron los griegos. Si yo tengo la cisol, yo puedo resolver el etc. ¿sí?
si tengo una curva de tercer grado, puedo resolver el problema de la duplicación del cubo, etc. O sea, pero ya no estás resolviendo el mismo problema. Entonces tú estás mostrando que el problema tiene solución, pero no estás resolviendo el problema porque no lo estás resolviendo. O sea, el problema tiene, resolver un problema es resolverlo dentro del contexto en el que el problema se enuncia. Si tú cambias el contexto en el que el problema se enuncia, eso puede ser mucho más rico incluso, pero eso ya no es resolver el problema, que es lo que pasa con estas curvas auxiliares con las que se resuelven los problemas griegos. ¿Sí? O sea, ese ya es otro problema que estás resolviendo. Esto no es una objeción, o sea, es simplemente decir que ya por eso ya no es resolución de problema, sino transformación de problema. O sea, la cosa es que esa exploración heurística te diera las claves para resolver el problema como fue enunciado. Eso sería en este caso, usar el GeoGebra como un mediador, o sea, como un recurso de exploración que me indica cómo resolver el problema. Pero tú no haces eso, sino que tú te sigues y planteas otros problemas. Entonces, realmente el problema inicial no es el problema que vas a resolver, sino que es el boleto para ir a resolver otros problemas con otros sistemas de representación. Pero a mí personalmente me gusta más, pero en ese sentido no es resolución de problemas. Y ese es el sentido en el que digo que hice esta afirmación bárbara, que dije que ya Schoenfeld estaba obsoleto, porque lo que él te plantea es resolver el problema con los elementos con los que planteo el problema. Es decir, te hago una pregunta en español y tú me la respondes en francés. Y digo, no, respóndemela en español. En ese sentido, ¿no? En ese sentido. Yo nada más ahí una acotación así rápida. Yo creo que también en este proceso tú te puedes regresar. O sea, después de que exploraste el programa, buscas algunas propiedades y te planteas cómo resolver ese problema que originalmente planteó Schoenfeld. O sea, aquí como que hay una conexión entre esas herramientas que usas con lápiz y papel que en alguna manera, en cierta manera a veces son difíciles de que el estudiante las encuentre. Entonces tú te enganchas en una exploración dinámica y de pronto encuentras recursos que te regresan a la por ejemplo, mira, algo que ahí es importante es esto de la construcción robusta. O sea, coincido contigo cuando tú dices, no estás resolviendo el problema, pero estás de alguna manera apuntándole cuál es el punto donde hay que pensar, reflexionar, y ahí te lleva a encontrar una serie de propiedades que incluso o sea, eso de no separarse de lo que se plantea, por ejemplo, con el trabajo de Schoenfeld, te puede regresar, pero con un background más robusto de cómo ver los problemas, ¿no? Regreso después, te dejo ahora que termine. Yo coincido con eso. Lo que me parece, lo que quiero hacer el énfasis es que ya no estamos en el contexto de resolución de problemas como se ha entendido clásicamente. Sí. Eso es lo que me refiero. Yo creo que esto, por eso digo que hay una cierta obsolescencia en eso, porque esto es una manera nueva de abordar, digamos, la racionalidad matemática que hay en una situación. O sea, porque al introducir otros recursos, o sea, uno, por ejemplo, resuelve muchos problemas con geometría euclidiana y luego cuando aprende geometría analítica, entonces uno encuentra las coordenadas del baricentro, etcétera, y todas estas cosas. Pero eso ya es otro problema. El problema original es infraestructural, en ese sentido, así como la corriente eléctrica es infraestructural en la sociedad. Entonces, a lo que me refiero es al papel que juega eso. O sea, ¿por qué tengo que plantear? O sea, es una pregunta abierta, no es una objeción. ¿Por qué tengo que plantear el problema en un terreno, en una matemática que estoy tomando como infraestructural, si lo voy a resolver con unos instrumentos nuevos? ¿Por qué no planteo el problema de una vez con los elementos nuevos? Porque no lo vas a poder hacer
Por eso es que no estás haciendo otra matemática, porque no lo puedes plantear de esa otra manera. Vas a tener que usar triángulos, centros de gravedad, elipses, parábolas, puntos de intersección. Tienes que usar lo que es infraestructural. En ese sentido lo que estás haciendo es transformándolo. Entonces es la misma matemática, pero cambia la posición dentro de uno de esa geometría euclidiana frente a esto. Es infraestructural. Pero no puedes plantear un problema, o sea, si fuera una matemática nueva tendrías que plantearla con otros conceptos, y eso no está ocurriendo. Ni creo que eso sea lo que haya que plantearse. Sí, evidentemente cuando yo empecé la investigación, pues el marco de resolución de problemas me quedaba corto. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Incorporar el marco de formulación y planteamiento de problemas, digamos, para... pero más allá de enfocar tanto la atención en la solución de problemas, yo creo que la meta, como me preguntaba hace un momento, la meta es ir más allá. O sea, muchas veces la matemática tradicional se enfoca tanto en la resolución del problema, que es el único objetivo y el único fin. Aquí lo que importa más bien es ya no tanto enfrascarme en esa resolución de problemas, sino en las formas de pensar, cómo puedo acceder a recursos matemáticos de manera distinta. No sé si mencioné hacer matemática distinta, no sé si lo mencioné, pero más bien a lo que me refiero es a distintas formas de acceder al contenido matemático. Pero es que ese regreso que estás proponiendo es justamente la matemática tradicional. La otra matemática no es tradicional, la otra matemática que solo tuvo un problemita y quiero que me vayas dando la respuesta, es una desviación. O sea, eso es lo que siempre ha sido. O sea, lo que pasa es que las matemáticas cambian porque evidentemente cambian los medios expresivos. El medio dinámico me permite expresar lo corporizado y lo estructural como un híbrido, mientras que cuando yo tengo solo el medio de papel y lápiz, ¿no? Entonces, y tengo un problema matemático allí, pues ¿por qué me cuesta tanto trabajo entender la diferencia entre continuo y completo? Entre que continuo es una noción geométrica y completo es una noción aritmética. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo distinguir, creer, o sea, no distinguir, y por eso me cuesta trabajo distinguir la geometría de Euclides y la geometría de Hilbert? Pues parece que la de Hilbert nada más es un poquito más refinada que la otra. No, es totalmente distinta. Una es matemática corporizada y la otra es matemática estructural. Es decir, donde las cosas se definen por las relaciones, no por el aparato sensorio-motor que uno utiliza, ¿no? Porque cuando yo te digo 2 puntos determinan un único segmento, enseguida tú piensas que te agarras la agujeta del zapato y haces así, ¿no? En Hilbert no es así. En Hilbert son los axiomas los que determinan a los objetos. Entonces es una matemática completamente distinta, pero el medio dinámico me permite una hibridación de los dos. Y en ese sentido yo siento que es desde el punto de vista de las matemáticas que nos interesan a nosotros, que no solo nos interesa el teorema de existencia de la solución, sino el teorema de existencia del alumno, ¿no? Allá en el frente de uno. Entonces me parece que esta manera de hibridizar permite tomar en cuenta el estudiante, ¿no? ¿Y qué quiero decir que estoy hibridizando lo corporizado con lo estructural? Que tienes invariantes, y los invariantes no son de la manera intuitiva como entiendo, sino es lo que refleja saca a flote la estructura. La estructura es lo invariante, y eso es importante. O sea, no es que es una nueva matemática, sino que rescata un elemento fundamental del pensar matemáticamente, que es recuperar lo estructural.
creo que aquí como que de alguna manera se abren temas que, bueno, ya se empiezan aquí a poner en la mesa, y a lo mejor vale la pena que des tu opinión, Dani, en el sentido de haber estado inmerso, como tú mencionaste hace rato, 6 años, y estar pensando en esos problemas. Bueno, ¿a dónde voy? Pero ahora pues, hay en el ámbito amplio público la discusión sobre esto de la reforma educativa, ¿no? ¿Por dónde tenemos que caminar? ¿Qué es lo que hay que poner la atención ahora? Mi punto de vista es de que como que la discusión se ha ido a algo que de alguna manera ha dejado de lado la sustancia de la discusión. Y yo creo que la sustancia viene por aquí, por lo que tú estás planteando. Creo que ha sido muy rápido el desarrollo y la disponibilidad que uno tiene ahora de manera fácil de estos medios digitales. Y bueno, estamos ahora en esta discusión de qué es lo que realmente estos medios, si tú los conectas con lo que hemos nosotros aquí estudiado, aprender matemáticas, resolución de problemas, qué es lo que realmente aportan, qué es lo que contribuyen. Y yo creo que por ejemplo, con esto del uso de los sistemas de geometría dinámica, hay un componente que aquí lo hemos mencionado ya, y es el componente del movimiento. Antes los objetos que se estudiaban eran objetos como estáticos, y a lo mejor había gente que de alguna manera desarrollaba ciertas habilidades y se planteaba preguntas asociadas con el movimiento de algunos objetos y configuraciones o representaciones de problemas o de conceptos matemáticos. Yo creo que aquí, por ejemplo, empiezas a mover cosas y de pronto te salen cosas que no te esperabas, ¿no? Y te planteas interrogantes. ¿Esto qué es? ¿Cómo lo sustento? Lo que tú has hecho aquí, ¿no? Yo creo que a lo mejor aquí estamos ante una herramienta interesante que a lo mejor ya no debe ser opcional, al menos es mi posición, en el sentido de que así como por ejemplo cuando el joven estudia matemáticas desde muy temprana edad, tiene un conjunto de herramientas, un cuaderno, tiene un lápiz, tiene una pluma, tiene una serie de recursos ahí y que los activa cuando toma notas por parte del profesor, etc. Yo creo que otra herramienta importante que a lo mejor ya debe ser parte de la mochila debe ser esto, de la herramienta. Y eso te lleva a plantearte, bueno, y en términos de razonamiento ahora, ¿cómo razonas con las herramientas? Y yo creo que aquí más o menos has dado una caracterización desde el punto de vista interesante de qué es lo que uno pone atención con esto. Ahora, esta discusión que plantea Lucho me parece interesante en el sentido de cómo la ubicamos. Realmente estamos ante otra matemática. Yo coincido de que no estamos ante otra matemática, pero estamos ante un medio que te permite ahora explorar de una manera distinta. Y eso te lleva a pensar los problemas de manera distinta y transformarlos. Incluso esta parte de que tú lo has recalcado en tu presentación, cuando dices los problemas estructurados, que generalmente son los que dominan en el ambiente del lápiz y papel, y de pronto tú dices, si tú mueves un poquito de este problema estructurado, ¡pum!, te salen un montón de cosas, ¿no? Incluso que hay unas que no las puedes explicar en su momento, ¿no? Necesitas la construcción del tiempo. Entonces, yo creo que en ese sentido empiezas a plantear una forma de cómo representar, explorar, plantear preguntas. Por ejemplo, algo que no mencionaste aquí, que a lo mejor sería interesante, es tú mueves, observas y detectas algunas invariantes, planteas algunas conjeturas. Para eso necesitas un lenguaje, y a lo mejor esa también es una parte importante. ¿Qué lenguaje ahora? Tú ya le pusiste ahí algunos nombres, MC, ADR,
LG ahí no sé qué cosa, y eso, ¿no? Entonces, a lo mejor esa es una parte importante para que nos empecemos a comunicar. Y en términos de formación de profesores, ¿dónde ubicar esto, no? Yo lo que creo es de que no debe ser algo que ya sea como opcional, sino que debe ser de la práctica ya, de hablar de que la tecnología juega un papel importante, en particular el uso de los sistemas de geometría dinámica. ¿A dónde voy? Y aquí salieron cosas del currículum, salieron cosas de la formación de profesores. La pregunta aquí es ¿tú crees que, por ejemplo, tú tienes experiencia en el bachillerato? Con este estudio que tú hiciste, ¿tú crees que se pueda conciliar la propuesta que tenemos y este acercamiento que de alguna manera has caracterizado aquí? ¿O hay que ponerle atención a algunos cambios en términos de currículum, en términos de tú mencionaste algunos elementos de la formación de profesores, ¿no? Entonces, en ese sentido que quería yo decir. Yo creo que sí se puede conciliar, aunque me parece que en algún momento esa conciliación se desborda. O sea, yo creo que más bien todo esto apunta a repensar los currículums como están ahora. Y esta forma de repensar los currículums yo creo que tienen que apuntar, y no solo en matemáticas, yo creo que la meta y el objetivo de cualquier programa de formación es recuperar esta actitud inquisitiva. O sea, la educación tradicional nos mata ese espíritu de plantearnos preguntas. O sea, estamos nada más como consumidores, nunca nos preguntamos cosas más allá de lo que nos dan, y eso lo vemos en la calle a diario con cosas independientes de la matemática, ¿no? La gente no se cuestiona. Entonces yo creo que uno de los objetivos de esto es recuperar esa actitud inquisitiva, es decir, concebir mi formación en cualquier disciplina como una oportunidad para constantemente planteando preguntas de forma sistemática y cada vez irlas refinando, ¿no? Sí, pues es que se han mencionado ya una cantidad considerable de aspectos relacionados con el trabajo. De hecho, cuando yo lo empecé a revisar me pareció eso que habría una gama amplia en todos los aspectos y cuando revisé que esto podría ser, incluso ahí está en un documento como un estudio piloto para un programa de formación de profesores, pues salieron muchas interrogantes en ese sentido. Y ahorita han aumentado, por ejemplo, el doctor Monzoy comentaba algo como que, bueno, pero la tarea no puede estar anclada a un currículum o cosas de ese tipo. Entonces, pues sí, yo creo que el planteamiento que está presentando, bueno, incluso filosóficas, de acuerdo a los planteamientos del doctor Lucho, aunque yo no coincido con alguna de sus afirmaciones, aunque la aclaró un poco en cuanto a la obsolescencia, definitivamente no coincido, porque yo vino a mi mente algo como esto: ¿a poco las leyes de Newton son obsoletas después de la teoría de la relatividad? O cosas de ese estilo, pero no quiero dar después. El calor de algo, ¿no? Okay. Pero me entró una pregunta que a mí me parece fundamental, y ahora el doctor Santos lo mencionaba, pues tiene que ver con lo que está en el ambiente que se relaciona, y de hecho es un problema mayor en mi forma de mirar lo que está ahorita. No voy a hablar de política obviamente, pero está en ciernes el pensar qué cosa va a ocurrir con una reforma educativa o cosas de ese tipo. Y entonces cuando uno ve esto, pues necesariamente trata de comentar, de pensar, y sobre todo viendo este enunciado de que este puede ser como un programa piloto, pues se pregunta uno, yo en este caso me pregunté, ¿qué está pensando el autor? Porque cuando empiezan a reflexionar acerca de lo que pudiese ser un programa de formación de profesores, hay una cantidad considerable de variables, y necesariamente yo siempre pienso en el aula
y pienso que en el aula hay dos actores centrales. Por un lado está el instructor, el profesor, pero por otro lado están los estudiantes. Y entonces yo me hice esta pregunta y es la que le voy a lanzar, de hecho, y viene conectada con la forma en cómo recolectó información. Dice que una parte de la recolección de información fueron reportes escritos. Entonces, pues la pregunta natural es como esta. ¿Podría concluirse que después de este estudio los profesores tuvieran elementos para, voy a usar este otro término, para trasladar una discusión como esta al aula? ¿O habría que hacer experimentación en vivo después de digamos, un proceso como el que se plantea aquí, y que los profesores estuvieran directamente ya después de un entrenamiento como este en el aula para ver la forma en cómo ellos están, voy a usar este otro término, bajando todo esto al aula? Entonces la pregunta va como en esa línea, porque así como lo ven aquí y con el nombre de estudio piloto, me parece que se quedaría como corto, pero usted me plantea el término y hizo el estudio y tiene toda una experiencia que ya el doctor Santos mencionaba. ¿Cómo mira esto? Sí, bueno, de hecho en un principio yo tenía digamos, el objetivo. Nos hemos enfocado más que nada en describir qué es lo que sucede en estos ambientes de aprendizaje, ¿no? Una etapa que a mí me interesó mucho desde un principio es ver qué sigue después, o sea, cómo todo esto que se hizo con estos participantes en cierto contexto, con ciertas metodologías, cómo impacta en su forma de, pues, digamos, En su acción en el aula, cómo impacta, ¿no? Y en un principio yo tenía la intención de hacer complementar el trabajo con una componente de ese estilo, es decir, tomar un grupo de estudiantes y ver ahora cómo se desempeñan. Un grupo de estudiantes que formaron parte de un estudio con el profesor y ver cómo se desempeñan ahora en su labor docente. Ya no se hizo digamos, por la inmensidad que conlleva todo eso. Sí es una parte que me interesa mucho y pues puedo decir que hay cierta evidencia de que algunos participantes de este estudio lograron captar las ideas de fondo, que es esto de la actitud inquisitiva, y lograron apropiarse de estas estrategias y ahora las manejan de manera muy fluida. Las hicieron suyas. Se apropiaron de esas heurísticas. Pues de hecho aquí tenemos a dos, Adrián y William. Creo yo que se pueden considerar como una prueba de que se apropiaron de esta forma de pensar. Obviamente tenían ciertos recursos en cierto contexto, pero sí adoptaron esta. Y esto está relacionado con lo siguiente. En Pachuca hay un programa de formación, bueno, es un programa de maestría, pero dirigido a profesores de nivel medio superior y superior. Y bueno, uno observa porque mantenemos interacción con ellos, se hacen discusiones de esta naturaleza y que incluyen otros aspectos. Y resulta que a la vuelta de cuando egresan y se incorporan a sus centros, a la vuelta de a lo más 2 años, 3 años, están repitiendo lo mismo. Y bueno, uno es muy dado a justificarse, yo creo en eso. Luego charlamos con ellos y aparece lo que el doctor Monzoy menciona. Y dice, no, pues es que yo tengo un currículum bien rígido y además hoy tengo que programar todas las actividades y llega el supervisor. Entonces, pues sí, el problema yo creo que es mucho. Pero a mí me parece, sí, en efecto, que este pudiera ser un elemento de un programa de formación de profesores, pero yo creo que hay muchísimas otras cosas que habría que considerar y agregar. Nada más una última, sí, bueno, en el sentido de que o sea, yo creo que hay como, por la tradición y la historia de cómo se ha caracterizado el sistema, como que hay cosas que a lo mejor ahora tenemos que repensar. Por ejemplo, tú decías, llevarlo al aula.
Cuando uno dice aula, pues es un escenario No, bien, Manuel, bien definido. no, Manuel, mi concepto de aula ya cambió. Bueno, es lo que te quiero decir, de que a lo mejor ya también, sí, aquí estamos hablando de una tecnología muy, muy particular, pero hay otras tecnologías que a lo mejor ya esta idea de lo que es una estructura a nivel de arreglo de un salón de clase, ya no, a lo mejor ya no es. Claro. Incluso ya aquel escenario donde había un profesor responsable y todo, tampoco a lo mejor ya es o sea, sí lo que quiero decir es de que esto parece que no solamente mueve esta parte muy puntual que tú estás documentando, sino que también el concepto de institución, los libros interactivos, o sea, como que toda la tecnología empieza ahí a incidir, ¿no? Hace rato hay que ir al estadio. ¿Sí? No ve el mismo partido por televisión. Así es, exactamente. Entonces el estadio realmente es otro. Entonces el salón de clases tiene que ser otro. Exactamente. Por lo tanto, el currículum. Bueno, ahora del público, el calor está medio fuerte, pero si el público alguien quiere Y si plantear no, una pregunta. A mí me queda una duda entonces. Dani, ¿no lo que el doctor Lucho se refiere a la transformación de problemas es el problem posing que tú manejas? Sí, bueno, sí, así sería esa componente que se agregó. Más que nada, no es que en la resolución de problemas no haya o no se conciban procesos de formulación de problemas, el detalle es que no son explícitos. Entonces mi objetivo con ese trabajo fue hacer esos procesos explícitos para intentar arrojar luz en este sentido de transformación de problemas y resolución de problemas. Gracias. puedo añadir algo ya. O sea, hay una diferencia, ¿no? Es un poquito más que el problem posing lo que tú estás haciendo. El problem posing es mucho más discreto. O sea, un problema, otro problema. Aquí hay un continuo, o sea, la misma dinámica del problema le permite a uno hacer como un continuo en la transformación del problema. Es una transformación continua, no una transformación discreta, que es el problem posing. Sí, de hecho esa también es continua que se permite o me permitió caracterizar esas estrategias de transformación de problemas, me permitió caracterizarlas en un proceso, digamos, continuo. Sí. Muy bien. Bueno, gracias.